Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Totus Tus. Hoy tenemos un programa bien interesante para que le presten mucha atención. Hoy estamos con Mónica Escobar. Ella hace parte de Voces Católicas. Mónica, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Qué rico tenerte aquí en nuestro espacio en Totus Tus. Queremos que nos cuente qué es Voces Católicas, Mónica. Claro que sí, Voces Católicas es una iniciativa que empezó en Inglaterra en el 2010 y era por la visita del Papa Benedicto XVI a Inglaterra. Entonces muchos grupos estaban, pues digamos que no estaban de acuerdo con la visita del Papa. Entonces un grupo de laicos decidió hacer y formar a personas que pudieran hablar en favor de la Iglesia. Entonces a partir de eso ellos empezaron a formarse y se convirtieron en voceros de la Iglesia Católica. Y a partir de esto, esta iniciativa que fue liderada por Jack Valero y Austin, decidieron empezar a llevarlo a más partes del mundo para hablar en favor de la Iglesia. O sea, defender la Iglesia y mostrar lo bonito de la Iglesia, me parece espectacular. Esto, y bueno, cuéntanos entonces, ahora está en Colombia Voces Católicas. Claro que sí. Desde este año, en el 2016, Voces Católicas llegó a Colombia y se hizo una convocatoria a la que aplicaron 215 personas. 215 de personas. Diferentes comunidades de la Iglesia. Y ellos querían hacer parte de Voces Católicas. Entonces, esta convocatoria estuvo liderada por la Conferencia Episcopal y ellos fueron los que hicieron el proceso de selección. De estas 215 personas, solamente quedamos seleccionados 19. Entonces, somos las personas que hacemos parte de Voces Católicas y son los que hablamos en favor de la Iglesia. Esto tuvo un proceso de entrenamiento. Excelente. Que tuvo un fin de semana en el que pudieron venir Jack y Austin para contarnos pues la base y la esencia de Voces Católicas. Y ellos estuvieron reunidos también con los obispos católicos acá en Colombia. Sí, ellos nos formaron a nosotros el fin de semana y también formaron a los obispos. Excelente. Entonces digamos que es una formación que es para los laicos y también para los obispos. Todos necesitamos esta formación en comunicación. Mónica, cuéntanos entonces acerca de Voces Católicas, ¿cuál es la metodología, cómo se forman, cuáles son los temas? Claro, entonces para comenzar, digamos, vinieron Jack y Austin a formarnos en televisión y radio. Y a partir de eso vamos a tener una formación de 6 meses en el que nos reunimos cada 15 días, los miércoles, en la conferencia episcopal. Y en eso hablamos de temas álgidos como la eutanasia, la homosexualidad, la adopción gay. La pederastia, todos estos temas. También, todos estos temas que la Iglesia también tiene una voz y que quiere pues alzar esa voz y que se escuche. Y somos los laicos los que también vamos a apoyar a los obispos y a la Iglesia para hablar de esto. O sea, no solamente es para hablar dentro de la Iglesia Católica como tal, en los medios católicos, sino para hablar en medios seculares, para que la gente conozca y para que la gente no vaya a pensar que nosotros vamos en contra y que la Iglesia va en contra de estos temas justamente porque les quiere hacer la vida imposible, porque les tiene envidia a todas estas personas que defienden todas estas cosas. Lo hace entonces, Voces Católicas lo hace para mostrar la cara diferente de la doctrina de la Iglesia, la cara diferente de todos estos temas, que realmente la Iglesia lo hace, pero para evitarnos problemas a nosotros como seres humanos, ¿cierto, Mónica? Claro, además que la cara de la Iglesia es la misericordia, es una Iglesia que acoge, que ama. Y eso es lo que queremos nosotros mostrar, que muchas veces nos encuadran y dicen que somos doctrina, pero realmente somos amor y misericordia y eso es lo que queremos defender. Excelente, Mónica. Y cuéntanos, ¿cómo hacen para ser parte de Voces Católicas? ¿Cómo se pueden incluir acá en Claro, nosotros hubo una convocatoria, la que ya te conté, Claro. Pero además, después de esta formación de 6 meses de los primeros voceros, queremos empezar a convocar a muchas más personas, porque no somos los únicos que queremos hablar en favor de la Iglesia. Obvio, claro. Entonces, a partir de este primero, vamos a empezar a lanzar una convocatoria a la que tendremos mucha difusión y muchos más se podrán enterar. Una convocatoria a nivel nacional, algo bonito, algo hermoso, no simplemente para tocar estos temas, no, para hablar de todo en general, para hablar también del Papa, para mostrar lo bonito del Papa. Claro, el Papa Francisco habla de la misericordia, de ser cercanos, de acoger, y eso es Voces Católicas, acoger a todos. Todos estamos invitados a ser parte de la Iglesia, así estemos a veces, digamos, confundidos y no entendamos qué es la doctrina, lo importante es poder formar y ampliar ese espectro acerca de la Iglesia. Uy, súper, excelente. Y más en este año, en el año jubilar, en el año de la misericordia, que es justamente convocado por el Papa Francisco, que nos convoca a que seamos misericordiosos como el Padre, para que todos nosotros realmente actuemos como hermanos, como lo que somos, como lo que Dios quiere que seamos. Entonces, Mónica, esa es la convocatoria que hace Voces Católicas. Voces Católicas, entonces es una plataforma, lo podríamos llamar así.
es una formación Sí. en comunicación, porque es que no todos somos comunicadores sociales. Exactamente. Y dentro de la iglesia, pues no todos tenemos conocimiento en cómo expresarnos, cómo hablar, qué decir. Entonces nosotros tenemos un método que nos ayuda a poder comunicarnos en medios de comunicación, en televisión y en radio principalmente. Entonces, por eso es una pues es una formación para para conocer cómo poder hablar ante los medios de comunicación. Excelente, Mónica, me parece espectacular esta formación, esta plataforma. Entonces ahí está la convocatoria para que obviamente apoyemos esta iniciativa, lo apoyemos con oración, con participación, para que la gente vea y conozca y descubra que nosotros los católicos no somos analfabetas, tenemos formación, tenemos doctrina. De hecho, gracias a la Iglesia Católica existen las universidades, existen los hospitales, existen los albergues, existen infinidad de instituciones en el mundo entero y muchos no sabemos y no conocemos esto y piensan que la Iglesia Católica está en contra de los avances tecnológicos. Al contrario, es gracias a la Iglesia Católica, a iniciativa de muchos santos, de muchos miembros de la Iglesia Católica que se dieron avances en la tecnología y en la ciencia. Entonces, ahí está entonces la invitación, la convocatoria, Mónica. Claro que sí. Además, también quiero contarles detalles de la formación y nosotros nos encontramos los miércoles y tenemos oración y después hablamos de estos temas con un reframing que ya les contarán en qué consiste. Excelente, Mónica. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y ya regresamos en su programa Totus Tus. Seguimos aquí en su programa Totus Tus, ahora con otro de los integrantes de Voces Católica. Felipe, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aparte, bueno, Felipe hace parte de Voces Católicas, pero también es profesor, es casado, tiene una hija, ¿cierto? Sí, señor, una niña de 2 meses. Excelente, ¿no? Un testimonio hermoso, bonito. Hace parte entonces de esta gran iniciativa que inició en Reino Unido y él nos va a contar acerca de la formación de la metodología de Voces Católicas. Cuéntanos, Felipe, acerca de Voces Católicas entonces. Mira, esto ha sido muy interesante porque cuando una persona conoce la verdad es como conocer una piedra preciosa, que cuando te la ponen al frente y tú la contemplas, te puedes maravillar, disfrutarla, gozártela y quererla para ti. Cuando esa piedra te la tiran a ti en la cabeza, en la cara y te pega duro, no te gusta. Eso nos pasa mucho a los católicos con la verdad, con nuestra fe, con lo que profesamos, que es muy hermosa. Pero algunas personas, o nosotros, o otras personas, se las han lanzado a la cara y les ha dolido y no entienden qué es lo que pasa. En Voces Católicas y con la inspiración del Papa Francisco, con la inspiración de quienes han creado este programa, nos hemos puesto a la tarea de poder contemplar la piedra preciosa, de poder contemplar la verdad, de poder contemplar la fe, de poderla vivir, de poderla compartir con los demás. Y eso se traspasa a lo que nosotros hacemos, de compartir con las personas, de salir en un medio de comunicación, de poder comulgar nuestra fe de una manera mucho más esencial. Sí, excelente, Felipe. Entonces cuéntanos la metodología. Llegan entonces ustedes, se forman, estudian los temas como tal, se preparan fuertemente frente a todos estos temas y eso se lo dan a conocer obviamente no solamente a los medios de comunicación, sino a toda la opinión pública en general. Sí, sí, señor. La idea es poder cambiar el chip. La idea es poder cambiar la forma de ver las cosas. Mira que cuando Jesús vino al mundo, Él cambió la forma de ver las cosas. Los doctores de la ley tenían una forma de ver las cosas. El pueblo judío que había caminado muchos años de la mano de Dios veía las cosas de una forma, pero Jesús viene a darle un poquito de sentido. Exacto. Pensamos que a veces se nos ha ido perdiendo un poquito el sentido. La verdad sigue siendo la misma. Y eso nos No lo cambia. demuestra perfectamente el Papa Francisco. Sí. La verdad es la misma, pero hay una forma, hay forma de darle sentido. ¿Eso cómo se llama? Reformular.
es la metodología que hemos utilizado y que no solo utiliza Voces Católicas. La invitación es que en general los católicos, los cristianos, podamos retomar esto que nos presenta la fe y este tesoro tan grande. Reformular significa no ser doctor de la ley, no es juzgar, no es ser condenar, el que condena, el que quiere acabar con el otro, el que se rige a la ley, porque es muy claro, el sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado. Y eso es algo que es muy valioso, y eso es algo que cuando nosotros nos concentramos solo en defender nuestra fe, en que esto no me lo toquen, ¿sí? Nos quedamos como acá y alguien dice algo, entonces eso a nosotros nos previene, nos pone una barrera, y Dios no es de barreras. Exactamente. Dios es acogedor, Dios es de abrir los brazos. Si Jesús murió en una cruz, él murió con los brazos abiertos, no fue por casualidad, entonces es desde acoger. Para recibirnos, exactamente lo que dice Felipe. Eso es lo que pensaba el pueblo judío, que Jesús, que el Mesías iba a venir e iba a condenar a todos los gentiles, a todos los paganos, y iba a ser justiciero con ellos, e iba a apoyar sus leyes, las leyes que tenían los judíos, y no. Vino un Dios totalmente diferente, un Mesías totalmente diferente, acogedor, misericordioso, que se sentaba con publicanos, con paganos, con gentiles, y justamente esta era la crítica que le hacían los judíos a Jesús, y por eso no lo aceptaron. Entonces es lo mismo que puede estar pasando en este momento en el mundo entero. Entonces dice, no, es que el mundo cambió. Entonces, como el mundo cambió, pues obviamente todas las perspectivas tienen que cambiar frente a temas álgidos como el aborto, la eutanasia, la legalización de las drogas, la adopción homosexual, la pederastia, todos estos temas, pero no es así, no, eso no ha cambiado. No ha cambiado. Como te decía ahorita, la verdad es la misma, pero la verdad hay que poderla tener y poderla compartir. Mira, un católico que se queda defendiendo simplemente una doctrina a la fuerza, no le hace bien a los demás. Exactamente. Si Jesús se hubiera encerrado con sus apóstoles a defender lo que él creía, él no hubiera estado afuera con las personas que sufren, con las personas que lo necesitan, porque si algo hace la Iglesia Católica es poder apoyar y ayudar y acompañar a las personas que lo necesitan. Entonces, esto no es un reto de Voces Católicas y de las personas que venimos acá en esta formación, sino es un reto de todos los cristianos, es un reto de todos los católicos, de poder abrir los brazos, de poder acoger a las personas, de que independientemente de la situación en la que se encuentre, la podamos acoger. Pero eso sí, defender también o permanecer, porque es que a veces la defensa vuelve a poner un escudo así, de pronto permanecer en nuestra fe, en nuestra creencia, en esa relación con un Dios que nos ama, con un Dios que nos quiere mucho, que por difíciles que sean las situaciones de la vida, está con nosotros y está con las personas que más lo necesitan, con los que, insisto, con los que sufren y con los que son más débiles. Exactamente. Y es justamente lo que está haciendo el Papa Francisco, porque muchas personas lo han tergiversado, los medios de comunicación, por su forma tan acogedora, no solamente con muchos miembros de otras denominaciones, de otras comunidades, y lo han criticado justamente por eso, pero no es porque él esté comulgando con esas creencias como tal, sino al contrario, porque él los está incluyendo y él está buscando la forma de hacer el puente para poder llegar a ellos, Felipe. Claro, es que hace la misión que nos pidió Jesús que hiciéramos, y es salgan a las calles, y es salgan, que hay una facilidad de tergiversar, de que hay muchas ansias de muchas personas de querer oír algo distinto, pero a la hora de la verdad el Papa está diciendo lo mismo, incluso está recogiendo, y eso es algo muy especial, todo lo que ha venido construyendo Benedicto XVI, Juan Pablo II, incluso papas anteriores, el Concilio Vaticano II, él ha venido recogiendo, pero él no es eterno. La tarea es de todos. Yo creo que la tarea nos incluye sacerdotes, obispos, laicos, consagrados, a la Iglesia Universal, para acoger con los brazos abiertos a toda la humanidad en un tema de fe, en un ambiente de amor y de mucha misericordia, aprovechando este año tan especial. Claro, el año jubilar, el año de la misericordia. Excelente. Esto es entonces Voces Católicas, una voz dentro de la Iglesia para el mundo entero, para que conozcan la verdad de lo que es la Iglesia. Una pausa y ya regresamos en su programa Totus Tus.
Seguimos aquí en este su programa Totus Tus, estamos con José Ruiz, él también hace parte de Voces Católica. José, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Excelente, bueno, José nos va a hablar, bueno, viene el Papa el año entrante para Colombia y bueno, me imagino que van a trabajar fuerte ustedes en el tema. Es una oportunidad fantástica de hablar de la belleza de la fe y de todo lo que hace nuestra Iglesia Católica en el país. Es verdad, desde ya nos estamos preparando porque los medios de comunicación, radio, prensa, medios digitales, televisión, noticieros van a estar muy pendientes. Y hay veces en la Iglesia Católica tenemos una imagen, hay veces negativa, porque no podemos esconder que hay escándalos, que hay dificultades, que hay pecado, que hay errores. Y nosotros tenemos que tener una voz, un comentario al respecto, porque no nos podemos quedar simplemente en la mancha o en el lunar, sino también señalar las buenas cosas, el mensaje bueno que trae el Evangelio y las cosas grandiosas buenas que hace la Iglesia Católica, que somos todos los bautizados en el país, que a veces hay muchísimas cosas. Va a ser una gran oportunidad, es 2017, primer semestre. Uy, súper, excelente, confirmadísimo ya por la conferencia episcopal que va a estar nuestro Papa Francisco acompañándonos acá en Colombia. Es un trabajo entonces arduo para Voces Católicas porque, como lo decías ahora, pues es la parte donde la Iglesia da a conocer y a mostrar realmente la verdad, y entonces ahí hace parte fundamental Voces Católicas, los jóvenes católicos, para hablar y para mostrar el mensaje y la doctrina de la Iglesia Católica. José. Sí, lo que nosotros hacemos es tener muy claro que hoy en día estamos viviendo una sociedad plural y que nuestra fe es razonable, y que nuestra fe se puede argumentar y que se puede explicar la belleza desde el punto de vista de la razón. Por ejemplo, de por qué nosotros nos oponemos a ciertos temas que hoy en día son los típicos que preguntan los medios de comunicación y que hay veces quisiera exigírsele a la Iglesia que los apoyara como si fuera lo mejor. Y nosotros tenemos que explicar por qué es muy buena nuestra posición. Por ejemplo, cuál es el modelo de familia que tenemos, cuáles son las obras sociales y de caridad que tiene la Iglesia, cuál es la visión de justicia social, de participación en la política. La doctrina social de la Iglesia. Es grandiosa y es una desgracia, es una tristeza que la mayoría de los católicos no conozcamos la riqueza de la doctrina social de la Iglesia. Entonces nosotros queremos explicar y aprovechar los medios de comunicación, la radio, los micrófonos, para contarle al mundo que la Iglesia Católica no solo son unas reglas, unas reglas morales como lo hacen ver. Como nos decía Felipe, unos maestros de la ley que nos importa más la ley que la verdad, sino que la Iglesia Católica en verdad es una empresa, una obra de Dios que vela por acercar la misericordia. Y en esto el Papa ha sido maestro, lo que él ha llamado la cultura del encuentro. Hay que suscitar la cultura del encuentro, porque en esta sociedad plural muchos han cerrado sus oídos a la religión. Y nosotros tenemos que volver a suscitar el encuentro para volver a hablar de Dios y de la misericordia, no solo con nuestras palabras, sino con nuestros hechos, con nuestros gestos. Y en esto el Papa ha sido un maestro. Todos los hemos visto cómo son sus recorridos en la Plaza de San Pedro, deteniéndose en medio de las carreteras a saludar a algún enfermo, yendo a visitar y la obra social también, cómo los visita, cómo recibe donaciones o hace subastas para dárselo justamente a los pobres. Pero es interesante porque a veces hay personas que piensan que la Iglesia solo ha empezado a hacer esto en el Vaticano con el Papa Francisco, pero siempre lo ha hecho. Desde los tiempos de Juan Pablo II, por ejemplo, él dedicaba a los gitanos, que son muy mal vistos en Italia, unas catequesis al año especialmente con ellos, y les dio y puso una obra especial en Roma, en la diócesis de Roma, de la cual él era obispo, para los gitanos, que eran unas personas para muchos despreciables en Europa y que son unos parias. Y desde ese entonces se hace. Entonces hay veces tenemos la idea que es el Papa Francisco que ha inaugurado esto, pero más bien digamos que es el Papa Francisco que ha sabido mostrar la gran luz que ya existe entre la Iglesia y también señalar la importancia de que los pobres, en todo el sentido, que todos los necesitados, que la persona humana sea lo más importante. Sí, porque la gente no conoce, por ejemplo, el óbolo de San Pedro, que eso se hace en casi toda la historia de la Iglesia, que es una convocatoria que hace el Papa justamente para recibir donaciones y para recibir la ofrenda de todas las iglesias del mundo, de todos los feligreses del mundo, para eso dárselo a los pobres. Esto obviamente no lo van a mostrar los medios de comunicación porque no les importa esto, pero cuando hay un escándalo, cuando hay un chisme, eso sí lo muestran los medios de comunicación y todo lo tergiversan. Por eso es tan importante entonces mostrar la verdad. Sí, hay un dicho y es que el bien no hace ruido. Pero, por ejemplo, una anécdota de lo que tú cuentas, el óbolo de San Pedro, cuando hubo la tragedia del terremoto en Armenia, el primero que llegó allá fue el nuncio apostólico con un dinero que envió el Papa
que de alguna manera es el mismo dinero de las ofrendas nuestras del óvulo de San Pedro. Y fue la Exactamente. primera institución que llegó allá a ayudar. Pero es que nosotros también como cristianos no andamos publicando, como el Señor Obviamente. enseñó, lo que hacemos. Entonces no creo que sea solo que es que los medios de comunicación les interese vender el escándalo, sino que de alguna manera no nos dedicamos a mostrar todo el bien. ¿Qué Sí. podremos decir, por ejemplo, de lo que hace el Banco Arquidiocesano de Alimentos en Bogotá, que alimenta 135.000 personas diarias? Increíble. Y muchas personas, La Fundación Cáritas de la Iglesia Católica la ONG más grande de caridad Ujú, del mundo entero, del mundo. etcétera, etcétera, etcétera. La Iglesia Católica es un ejército de personas que siempre están buscando al más necesitado. En cualquier continente, en cualquier circunstancia, buscamos el encuentro. Y este es el énfasis que queremos dar con la visita del Papa y seguramente será el énfasis que los obispos y toda la Iglesia queremos dar ahora que estamos en el año de la misericordia. El rostro de Dios, como dijo el Papa, es la misericordia. Su verdadero nombre es misericordia, como dice el último libro que escribió el Papa Francisco. Misericordia, la misericordia de Dios es justamente a lo que nos está invitando la Iglesia, lo que nos invita el Papa, que seamos misericordiosos. Y ser misericordiosos no es solamente tener lástima del prójimo, no, es actuar, es la caridad, es ayudar, es practicar las obras de misericordia, eso que aprendimos allí en el catecismo cuando íbamos a hacer la primera comunión, que lo estudiamos en ese tiempo, pero no volvimos a saber nada de estos temas. Por eso tenemos que practicarlo nosotros como cristianos, ser caritativos, ser misericordiosos, José. Bueno, y pues como último también queremos invitar a las personas Claro. que recen por Voces Católicas, que también cuando estemos más al aire contribuyan a Voces Católicas de mil maneras y que de alguna manera también se formen, porque nuestra fe es hermosa, es razonable y tenemos una tradición de 2000 años. Chesterton, un autor muy famoso inglés, tenía una Inglés, frase sí. muy bonita y muy sabia. Él decía que los católicos teníamos una ventaja porque cuando nacemos tenemos 2000 y la edad que tenemos de sabiduría. Es decir, que de alguna manera estamos parados como sobre hombros de gigantes. Entonces los invito a que el católico que nos está escuchando en este canal pueda explorar la gran riqueza que tiene la Iglesia Católica, comenzando no solo por la tradición y el magisterio ordinario y las escrituras, sino que también entremos en conocer qué hace nuestra Iglesia allá en su diócesis, allá donde usted está, en su arquidiócesis, cómo puede usted contribuir. Levante el teléfono y diga, bueno, ¿cómo puedo contribuir en tantas obras? ¿Cómo puedo ser voluntario? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo hacerme misericordia? Eso es una institución entonces que están haciendo ahora en Colombia también. Voces Católicas ya está en muchos lugares, en muchos países del mundo entero y naciente aquí en Colombia. Seguiremos compartiendo con ellos, dándoles más información acerca de lo que es Voces Católicas. José, muchísimas gracias entonces. Ahí está la invitación para que todos colaboren y hagan parte de esta iniciativa. Sí, y desde ya pues la Iglesia entera rezando por la visita del Papa. Va a ser una oportunidad magnífica de hacernos escuchar del mensaje maravilloso que es el Evangelio. Muchísimas gracias, Dios los bendiga, a la Virgen los acompañe y nos volveremos a ver en otra oportunidad de su programa Totus Tus.